días, hermanos. Los saludamos en el amor del Señor y damos gracias a Dios nuevamente porque podemos compartir su palabra por estos medios. Fíjese que es muy importante estar pendiente de la palabra del Señor, meditando en ella, leyéndola. Y el Salmo 119, de los versículos 97 al 105, no es una excepción de ello, y nos insta el salmista a que podamos estar pendientes de su palabra, de la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos, amado Dios y gran Padre eterno, estamos delante de ti, oh Señor, dando gracias por este día. Te alabamos, oh Señor, porque podemos meditar en tu palabra, porque tú nos das la oportunidad de poder leerla, de poder analizarla, de poder meditar en ella. Te pedimos que seas tú con nosotros, acompañándonos a cada instante para poder tener entendimiento sobre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Jesús.
Bien, hermanos, seguimos adorando al Señor y dando gracias porque por intermedio de Jesucristo es que nos hace aptos para ir al Padre. Es que cada uno de nosotros debemos confesar nuestros pecados. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3 de los versículos 21 al 23, que es por intermedio de la fe en Jesucristo que tenemos parte en la gloria de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios y gran Padre eterno, estamos delante de ti sabiendo que somos pecadores, sabiendo que hemos transgredido, Señor, tu ley. Y te pedimos humildemente en esta hora que seas tú perdonando nuestros pecados, que seas tú haciéndonos nuevos, oh Señor, para ir a ti, oh Señor, en una adoración plena. Te adoramos, te bendecimos tu nombre. Y es en esta hora, oh Señor, que te damos gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanas y hermanos. Iglesia invisible, gloriosa, victoriosa, baluarte de la verdad, estandarte de la verdad. En esta oportunidad tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Este mensaje se va a encontrar el día de hoy en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 23. Pero antes de leer la palabra del Señor y dar el mensaje, vamos a tener una oración. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En este momento queremos pedirte una bendición especial para este mensaje, el cual va a estar expuesto en tu santa palabra, Señor. No en mis palabras, sino en tu palabra. Te agradezco por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer primeramente el texto y después vamos a dar paso al mensaje de la palabra del Señor. Acá tenemos en Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 23, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendita es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la bendita, y nos bendice la palabra del Señor. ¿Quién nos bendice? Es Dios. ¿Y por qué su palabra? Porque ya está bendita, porque es de Dios. Y Dios mismo está en su palabra, que está inspirada por su Santo Espíritu. Ahora bien,
Pablo, junto a Timoteo, escribe esta carta a los cristianos de Colosas, una pequeña ciudad en Asia Menor, actualmente en el territorio de Turquía. Esta congregación fue fundada probablemente por Epafras, un servidor de Pablo, quien escuchó el mensaje del Evangelio en Éfeso y luego lo proclamó en Colosas. Epafras, un consiervo, un anciano, un presbítero que fue precursor de la obra ya en Colosas, por medio del fruto de la predicación del apóstol Pablo y sus hermanos que estaban junto a él. Epafras avisa a Pablo los problemas que esta comunidad estaba teniendo en torno a falsas enseñanzas. Por un lado, algunos judíos les decían que no reunían las condiciones para formar parte del pueblo de Dios. Por otra parte, los no creyentes que rodeaban la comunidad creían que los principios elementales de este mundo dominaban las vidas de los humanos, donde sus circunstancias eran gobernadas por estos poderes, sean ángeles, estrellas o reglas religiosas que los querían cautivar. La observancia de la ley, la añadidura o añadido en este caso de enseñanzas humanas, minaban ciertamente la enseñanza del apóstol Pablo y sus hermanos. Pero la palabra del Señor siempre prevalece, siempre se impone ante la adversidad y sin duda alguna es la que prevalece en las generaciones. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿cierto? Frente a estos problemas, Pablo responde afirmando que Cristo es absolutamente suficiente para la salvación y que Él tiene el primer lugar en todo y sobre todo. Esto es muy importante. Un punto crucial. Cristo, la imagen del Dios invisible. Dios habita en luz inaccesible y ningún hombre lo ha podido ver, según 1 Timoteo 6:16. En cuanto a Moisés pidió ver el rostro de Dios, la respuesta fue negativa, Éxodo 33:20. Y no es que Dios se esconda del hombre, sino que su santidad es tan grande que cualquiera que lo viera moriría. Pero Él, Dios eterno, que no tiene principio ni final, se ha dado a conocer en Cristo, según Juan 14:9. En Jesús vemos la imagen exacta y visible de Dios en Cristo. Dios nos muestra su amor, sabiduría, justicia y bondad, todo el esplendor de su ser. Cristo es la manifestación clara, visible de la persona de Dios, encarnada en la persona de Cristo en este caso, que es Dios, 100% Dios, 100% hombre, o también, como dice Sproul, realmente Dios y realmente hombre. Cristo es el primogénito de toda creación. El Salmo 89:27 dice: Yo también Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dice el Salmo 89:27. La posición de Cristo no es de un ser creado, como algunos arrianistas sostuvieron y sostienen hasta el día de hoy, sino de un superior a todo lo creado, el primero, el soberano. El contexto nos lleva a Génesis 1:1, Cristo como agente activo en la creación. ¿Quiénes eran los arrianos? Arrio había sido un religioso cristiano, comillas, porque si hubiese sido un verdadero cristiano no hubiese sostenido esa herejía. ¿Cuál herejía? Que Cristo no era Dios. Cristo no es Dios, decía Arrio. Arrio predicaba que Jesucristo no era Dios, sino que era un profeta, un gran maestro, un gran hombre, pero no que era Dios. Una doctrina cardinal del cristianismo, de que Jesucristo es Dios. Los judíos entendían que Dios es eterno y creador. Eso diferenciaba a Yahvé de los otros dioses. Dios era el único que había creado todo el cosmos, y ese Dios creador había elegido a Israel como su pueblo. Pablo ahora indica a Yahvé con Jesús, lo identifica con Jesús. No es un Dios aparte, lo mismo hace mención el apóstol Juan en su evangelio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Aunque muchos en la comunidad de Colosas fueron instados a rendir culto a los ángeles,
Pablo les recalca que al ser creador de todo, Cristo es superior a todo y tiene poder sobre todo. El Señor dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, ahí la gran comisión. Entonces tenemos que reconocer, aceptar, vivir esta verdad de que Cristo es Dios. Porque si es Dios y es creado por sobre todas las cosas, excelso, está absolutamente por encima de cualquier cosa creada, no puede ser inferior a los ángeles. Aunque muchos en la comunidad de Colosa fueron instados a rendir culto a los ángeles, Pablo recalca que al ser el creador de todo, Cristo es superior a todo y tiene poder sobre todo. Por lo cual no hay nada creado que sea digno de adoración. Cristo es más importante que los ángeles, más necesario que el pan que comemos, más importante que el trabajo que disfrutamos, es más relevante que los hijos que tenemos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Amén. Salió un lado carismático. Ya. Cristo es antes de todo. Jesús nunca tuvo un inicio. Él es eterno. Nuestra mente no puede ni siquiera imaginarlo, pero Jesús es preexistente. Existió antes de la encarnación y antes de la creación de todo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6. También tenemos, no solo es anterior a la creación y agente de activo en esta, sino que continúa sustentando el universo. Cristo ciertamente es el sustentador, no solamente sustentador del universo, sino que también sustentador de nuestra vida. Eso es muy importante. Es el sustentador de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo lo que somos. El paciente es nuestro Señor, que hace salir el sol sobre toda criatura. Aún da el aire para que respiren aquellos que blasfeman su nombre. Así todos subsisten gracias a Cristo. Es cierto, la gracia común. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos. El oxígeno está sobre justos e injustos. Cristo es el sustentador. No H2O o 2 o 3, lo que haya sido, nomenclatura química, lo que sea, no es que eso sea, no es que eso sea dependiente de nosotros, sino que es dependiente de Dios. Dios sustenta todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. En mi oración en un comienzo dije que iglesia invisible. Como reformados que somos, creemos que está la iglesia visible, que es la que se ve en cualquier parte, en cualquier templo. O sea, el templo es un edificio, sí, está bien. En el Antiguo Testamento dice que nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero me refiero a la iglesia visible, es cuando entramos a un templo, edificio, Quilpué, Valparaíso, Limache, Viña del Mar, donde sea, Placeres. Pero el punto es el siguiente: mucha gente va a la iglesia y quizás no son cristianos. Por tanto, está la iglesia visible. Hay mucha gente que puede estar dentro de la iglesia, hijos de convertidos que todavía no son llamados por el Señor en su tiempo, y los verdaderos hijos de Dios que ya están presentes como convertidos por Dios. La iglesia invisible son los hijos de Dios. La iglesia visible son aquellos que van a la iglesia, pero no todos son convertidos, lamentablemente, porque hay mucha gente que va por convencimiento o porque los obligaron cuando chicos, etcétera. Pero eso es un tema para otro mensaje. Cristo, la cabeza de la iglesia. En la primera parte del poema Pablo, porque poiesis es poema, en otra palabra dice que hechura suya somos. Dice, y esa es poiesis, poema. Pablo nos habla de Cristo como el creador de todo, el mediador que gobierna y preserva la creación. Pero ahora el apóstol aterriza estas ideas para mostrarnos que este Señor no es alguien intangible y lejano, sino que Cristo caminó entre los hombres y es quien lidera la iglesia. La imagen de Dios entró a la historia humana para reconciliar todas las cosas por medio de la cruz. Él es el Señor sobre su pueblo. Él es la cabeza de la iglesia, no el Papa, no Francisco,
que somos reformados. No creemos que el Papa de Roma o los patriarcas ortodoxos de Oriente, de la Iglesia Católica Ortodoxa, sean la cabeza de la Iglesia. No, nosotros creemos inamoviblemente que Cristo es la cabeza de la Iglesia, como lo pregonaban Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, John Knox, Juan Knox, y así tantos otros. La Iglesia no está para satisfacer los deseos de sus miembros, sino para cumplir el propósito de su Salvador. Él es la cabeza, y todos los miembros de este cuerpo se mueven bajo el control y la dirección de Jesús. No se trata de la Iglesia, sino de Cristo. Se trata de Cristo. Ahora, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él ha vencido la muerte. La muerte no es un conflicto para su pueblo, pues tenemos la esperanza de que así como Cristo se levantó de los muertos, Él se levantó de los muertos, así nosotros seremos levantados y podremos decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Según 1 Corintios 15:35. Cristo tiene la preeminencia. Él es el primogénito y primero en todo. El primero en servicio, humillación, sacrificio y primero en ser vindicado, ser llamado. Todo rincón de su creación será juzgado con la justicia, y aquellos que lo rechazaron desearán que las montañas caigan sobre sus cabezas, pero será demasiado tarde, porque Él vendrá desde los cielos con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, según 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Cristo, la plenitud de la deidad. Deidad, en Oriente se habla mucho de deidades, dioses. Ciertamente Cristo no es uno más de los dioses. Él es el Dios, en tres personas, por supuesto: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el Dios. No hay más dioses. Los demás son invención humana, creación artífice de manos de hombres. En ese sentido, Cristo es, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo de Moisés y posteriormente sobre el templo. Pero Dios no habita en lugares hechos con manos de hombre. Como decía anteriormente, en el edificio podemos tener una iglesia que tiene una cruz arriba en la punta, ¿cierto? Pero Él no habita en templos hechos por manos de hombre, habita en nosotros. Cristo constituyó el tabernáculo o cualquier casa hecha por los hombres y presenta a Dios en persona. Él es el templo donde mora la presencia de Dios y su cuerpo. La iglesia es ahora la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Dios. O sea, no que Dios tenga un cuerpo y nosotros somos parte literalmente, sino que figurativamente, espiritualmente hablando. Cristo es el reconciliador de todo. Ahí vamos al último versículo. Cristo no es ajeno a la historia humana, sino que se hizo parte de ella. Murió en un rincón olvidado del Imperio Romano, en una muerte vergonzosa para cualquier hombre del primer siglo, particularmente para los judíos, al ser colgado de un madero. Jesús no es solo una idea en la mente de sus seguidores, sino que fue alguien que vivió entre ellos. El cristianismo es una fe histórica, con un redentor que fue asesinado bajo el poder de Poncio Pilato. Cristo existió. Esto todos los historiadores, podemos ver a George McDowell, que tiene un listado impresionante de historiadores no cristianos, no eran ni judíos algunos, eran persas, romanos, griegos, de distintas naciones, o sea, distintas etnias. No existía la nación todavía, es un concepto moderno. No habían naciones, habían etnias y habían pueblos. En ese sentido, vemos que hay distintos historiadores de la época de Cristo y posteriores a él que narran en base a fuentes primarias de testigos y lugares físicos, porque es un lugar, digamos, que existe hasta el día de hoy: Israel o Palestina, la Tierra Santa. Cristo no es ajeno a la historia humana, sino que se hizo parte de ella. Murió en un rincón olvidado del imperio, en una muerte vergonzosa para cualquier hombre, particularmente judío. Jesús no es solo una idea en la mente de sus seguidores, sino que fue alguien que vivió entre ellos. No fue una imagen, como decían los gnósticos, que era una imagen, no era una ilusión, que podían traspasarlo
traspasar sus manos porque era una ilusión, decían los gnósticos, filósofos neoplatónicos. De allí la carta de Apocalipsis de Pedro, Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, que son falsos, son escritos filosóficos de los gnósticos, que decían que Jesucristo era una ilusión, en última instancia que no era Dios. Además, pero en esta muerte en la cruz se hizo la paz. La enemistad que había entre Dios y los hombres se había convertido en reconciliaciones por medio de Cristo. Éramos enemigos, mas ahora hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesús. No es algo que pudiéramos haber logrado solos. Dios mismo tuvo que reencarnarse, caminar entre los hombres y humillarse en la cruz, resucitar para lograr esto. Según Filipenses 2, del 6 al 11. Es por medio de la fe que somos justificados, que somos reconciliados con Dios y tenemos paz. Romanos 5:1. Toda esta creación será renovada a su tiempo y nuestros cuerpos serán transformados. El cielo y la tierra se unirán por la eternidad. Cristo ha eliminado la mancha de la culpabilidad de su pueblo, la cual nos impedía acercarnos al trono de Dios. El acta con los cargos que habían con nuestra contra fue eliminada por cuando se clavó Cristo en la cruz, según el versículo 2:14. Y ahora gozamos de eterna paz en Cristo. Así que podemos decir confiadamente que podemos entrar al trono de la gracia por medio de Jesucristo, el gran sacerdote según el orden de Melquisedec, el pastor de las ovejas, Cristo el mediador entre Dios y los hombres, Cristo el sello de los profetas, no Muhammad Rasulullah que dicen los musulmanes, no, Cristo es el sello de los profetas, 100% hombre o 100% Dios, o realmente hombre, realmente Dios. Cristo es el gran sumo sacerdote, Cristo es el profeta, Cristo es el rey, Cristo es Dios. Así de sencillo. Damos gracias al Señor por su palabra, que ha sido expuesta según Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 23. A continuación vamos a orar para terminar este mensaje. Oremos al Señor nuestro Dios. Señor y Dios, tú eres el eterno, el primogénito, el santo de Israel. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre por lo que tú eres para nosotros, por lo que tú eres, Señor. Y te agradecemos por tu infinito amor y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Quiero pedirte una bendición especial para mis hermanos y hermanas en Cristo, que tú les bendigas, les guardes y les protejas de todo mal, Señor, y particularmente del enemigo que es la carne, el mundo y Satanás el diablo, los cuales han sido derrotados por tu sangre preciosa, la cual se derramó en la cruz del Calvario. Te agradecemos, oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Señor les bendiga.